Escucharemos ahora el mensaje del diputado Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena. Por favor, señor diputado. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenido, secretario general de la OSD, José Ángel Gurría. Felicitarlo, por supuesto, por su labor al frente de este organismo internacional. Saludo a la presidenta de la mesa directiva, la diputada Laura Rojas. Nos da mucho gusto contar con la presencia de la senadora Ifigenia Martínez y otros senadoras y senadores que están con nosotros. Por supuesto, el gran Porfirio Muñoz Ledo, compañeros, compañeras, bienvenidos todos. Hace un año platicábamos, secretario, la posibilidad de que viniera a la Cámara y qué bueno que la diputada Laura Rojas se dio la tarea de concretar esta visita. Hace algunos años, cuando se podía viajar, me tocó como senador estar en una de las asambleas generales de la OSD y el discurso inaugural de José Ángel Gurría hablaba sobre qué había que hacer en esos momentos en la economía global que parecía que estaba agotando el crecimiento. Y las respuestas de José Ángel Gurría fue reformas, reformas y reformas. Lo que está viviendo nuestro país es una nueva generación de reformas que nosotros le llamamos la cuarta transformación. Está usted, secretario, en una legislatura que tiene un origen profundamente democrático, porque esta explosión de insatisfacción, como usted lo señaló, que hay en distintos países en el mundo, aquí se dio por la vía legal, pacífica y democrática en julio pasado. Por lo tanto, esa agenda de reformas tiene como objetivo principal responder a esa enorme expectativa. Y eso es lo que se ha hecho en esta legislatura, atender de raíz los problemas de nuestro país, incluyendo en el agregado la falta de crecimiento económico. Está claro que nuestro país no va a tener mayor crecimiento económico si no recupera la seguridad, si no erradicamos la corrupción, si no profundizamos nuestra vida democrática, si no le damos mayor peso a lo que usted señaló aquí, los temas del bienestar, si no mantenemos la responsabilidad fiscal y si no seguimos abriendo México al mundo. ¿Qué hemos hecho aquí? En materia de seguridad, crear una Policía Nacional a petición del presidente de la República, reformar la Constitución para darle al Estado la posibilidad de atender la emergencia creciente en materia de seguridad, hacer una ley para que se pueda crear finalmente la Fiscalía General Autónoma, aumentar las sanciones para algunos delitos que le duelen a la sociedad, pero al mismo tiempo generar una ley de amnistía para no penalizar a los más pobres. Y tenemos claro que la principal estrategia en el tema de la seguridad, sin duda, es la inversión social. Erradicar la corrupción. Hemos modificado la Constitución para aumentar la sanción a la corrupción, pero aplicar la extinción de dominio. Que ya no haya funcionarios, exfuncionarios, que se salgan con la suya y se vayan con los bienes que adquirieron de manera ilícita. Hay un combate decidido a la corrupción en este gobierno. El bono democrático que obtuvo el presidente de la República en julio, lo está utilizando para profundizar la vida democrática en nuestro país. Reformamos la Constitución para que las decisiones más importantes de México que se tomen de aquí en adelante, no solo baste tener una mayoría legislativa, sino que cuente con el respaldo popular a través de una consulta. Y lo más importante, el cambio de régimen político, el sistema político consiste en desmitificar por completo la figura presidencial. El presidente nos pidió quitarle la posibilidad que tenía en la Constitución de condonar impuestos. Esta función clave para lograr la simbiosis que se dio en el régimen neoliberal de poder político con poder económico. Ya no tiene esa facultad el presidente, ya no hay mal que dure 6 años.
ahora hay revocación de mandato y el presidente tendrá que estar contando de manera permanente con el apoyo popular y próximamente tendremos un presidente penalmente responsable, quitándole la posibilidad o abriendo la posibilidad de que pueda ser juzgado por delitos de corrupción, delitos electorales o delitos graves. Es decir, la piedra angular del sistema político mexicano se está modificando por completo. La política, la principal estrategia del gobierno, la política de bienestar. Hubo una nueva reforma educativa, una nueva reforma educativa más ambiciosa que la anterior y que corrigió algunos excesos que hubo en materia de derechos laborales, que dio mucha inestabilidad y no nos permitió avanzar en materia educativa. En materia de salud acaba de entrar en vigor el INSABI, un proyecto muy ambicioso que lo que trata es de dar servicios a todos los mexicanos de manera gratuita. Es uno de los proyectos más ambiciosos de este gobierno. Y todos los programas de bienestar que buscan convertirse ahora en derechos sociales y que se está aprovechando también la estrategia de inclusión financiera en ellos y la transparencia para evitar su uso electoral. Y por último, es un gobierno que ya demostró que tiene una enorme responsabilidad fiscal. El gobierno no gasta más de lo que tiene, mantiene superávits, pero a diferencia del pasado, no es a costa de anular la inversión pública. No aumenta impuestos. ¿Por qué? ¿Por qué si a México le urge tener mayor recaudación? ¿Por qué no se propone aumentar impuestos? Porque hay que ganar la legitimidad primero para ellos. Mientras la gente no esté convencida que ya no hay corrupción, que no hay mal uso de los recursos, que no tenemos un gobierno despilfarrador, no hay legitimidad para pedirle ni a las familias ni al sector productivo más impuestos. De ahí la importancia de la política de austeridad y de combate a la corrupción. Y es un gobierno que ya mostró que no se endeuda como en el pasado. Es un gobierno que le da al Banco de México toda su autonomía para conseguir las metas de inflación, pero ya no a costa del poder adquisitivo de los trabajadores, ya no a costa de anclar el salario real, quitar ese mito de que no podía aumentar el salario mínimo más que la inflación. Y por último, la vocación de apertura en nuestro país, con el decidido impulso que dio este gobierno a la aprobación del nuevo tratado comercial con Estados Unidos en Canadá. Entonces, ¿cómo se ve México en medio de esta turbulencia política en el mundo y de este escenario de desaceleración global? Bueno, como un país que está trabajando en los factores que lo van a hacer más competitivo para la inversión. Pero no tenemos una medición o no podemos decir aquí por los métodos tradicionales en cuánto va a impactar en el PIB el combate a la corrupción o el tener un Estado de Derecho o tener mayor certidumbre en nuestra democracia o de recuperar la paz y tranquilidad para todos los mexicanos. Pero todos sabemos aquí que si México no logra pacificarse, si no erradica la corrupción, si no profundizamos nuestra democracia, si no invertimos más en el bienestar de la población, si no mantenemos la responsabilidad fiscal y si no seguimos abriendo a nuestro país, difícilmente vamos a romper este estancamiento económico que hemos tenido en los últimos años. Son esta generación de reformas parte de un punto de vista diferente, pero busca atender los principales problemas de nuestro país. Y el reto que tenemos enfrente es que estas reformas den resultados, porque así habremos logrado la cuarta transformación del país. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Mario Delgado Carrillo. Escucharemos ahora los comentarios del doctor